Shalom. Bienvenido a Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez. Bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, bienvenidos a Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente. Es un gusto poder estar con todos ustedes, mis hermanos, en el Mesías Yeshua, reunidos para estudiar, como en cada Shabbat, las porciones semanales de la Torah. En cada Shabbat explicamos una lección importante de la Torah para aplicarlo a nuestras vidas. Además, por supuesto que fortalecemos nuestra unidad y conexión con Adonai, con el Eterno, mediante el estudio de su palabra. Y eso es lo mejor que podemos hacer en Shabbat, estudiar la palabra de nuestro Padre Eterno. Todos son bienvenidos a participar con nosotros para aprender y crecer en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la Torah y, por supuesto, fortalecer, edificar nuestra emuná. Amados hermanos, vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en las manos y en el control de nuestro Padre Eterno. Acompáñame, por favor, con la siguiente oración. Amado Padre soberano y Rey del universo, queremos agradecerte por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos por sabiduría, amado Padre, Jochma, por discernimiento, biná, para poder comprender las enseñanzas que nos ofreces a través de tu Torah. Y además te pedimos que nuestras mentes y corazones estén abiertos para recibir tu mensaje. Guíanos a medida que profundizamos en las Escrituras para que podamos crecer en nuestra fe, en nuestra emuná, y aplicar estas lecciones en nuestras vidas diarias. Te damos gracias, Padre bendito, y te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén. Bien, amados hermanos, gracias a todos los que están presentes. Pues vamos a iniciar con el estudio de hoy. Es un tema interesante. El título de este estudio es La lepra espiritual. Y me gustaría ampliarlo a poder identificar en nosotros si hay algún vestigio, algún rastro, alguna seña de lepra espiritual, sobre todo como creyentes en el Mesías Yeshua. Vamos a comenzar con el esquema principal de esta porción de la Torah. El nombre de esta porción, amados hermanos, bueno, en realidad son dos porciones, son dos parashot. Tenemos la parasha. Ok, aquí está. ¿Sí? Tenemos la parasha llamada Tazria, así se escribe en hebreo, Tazria sería el nombre, y eso se traduce como concibe o bien da a luz, ya que la porción de la Torah, en este capítulo inicial, se describen las leyes de pureza respecto al embarazo, un tema que resulta ser interesante también. Y bueno, tenemos una segunda porción que en este caso se llama Metzorat. Y Metzorat es aquel que padece lepra, ¿sí? El que padece lepra o bien el que es leproso, según las Escrituras. En este caso, amados hermanos, la porción abarca los siguientes versículos. Tenemos desde el versículo que es Levítico 12:1, da comienzo esta porción de la Torah, y termina hasta Levítico 15:33, considerando las dos porciones, las dos parashot. Sí, es importante aclarar el por qué estamos estudiando o por qué esta semana se estudiaron dos porciones de la Torah. A veces es necesario unir dos porciones para adaptarlas al calendario anual, al calendario hebreo o al calendario de lectura de la Torah. La Torah se divide en 54 partes. La Torah se divide en 54 porciones que la idea es que sea una porción por semana, considerando un año de 13 meses. En un año de 13 meses se pueden estudiar 54 porciones, una cada semana, considerando aquellas semanas importantes que son la semana de Pesaj. Esa semana se estudia sobre Pesaj, y considerando la semana de Sukkot. Esa semana se estudia sobre Sukkot. El resto de las semanas dan un total de 54 y se estudia una porción de la Torah por cada semana. Pero eso sucede en años cuando son de 13 meses. Cuando son de 12 meses, como sucede con este presente año, hay que unir
2 parashot o porciones, especialmente porciones que sean cortas, como sucedió con Tazria y Metzorat. Son 2 porciones de 2 capítulos, cada uno me parece. 2 o 3 capítulos, y bueno, se pueden unir sin ningún problema. No es tan largo y nos permite ajustarnos al calendario. Esto sucede entre 2 o 3 veces durante el año, dependiendo también de las festividades. Por eso estamos estudiando, o esta semana se tuvo la lectura de 2 porciones que son Tazria, ¿sí? Tazria y Metzorat, ¿de acuerdo? Vamos a ver el tema o los temas principales de estas porciones. Vayamos aquí a nuestro esquema. La Parashat Tazria Metzorah de Levítico nos expresan o nos transmiten los siguientes temas importantes. En el capítulo 12 se habla acerca del ritual de pureza luego del parto, ¿sí? Hay algunas indicaciones sobre pureza, sobre purificación acerca de este tema. El capítulo 13 nos habla sobre las leyes de la lepra, que en hebreo se le conoce como tzaraat, ¿sí? Tzaraat es lepra en hebreo, o una condición, una afección física de la piel. No es la lepra moderna, digámoslo así, no es la misma condición. Era una serie de condiciones y afectaciones cutáneas en el tiempo de Israel, ¿de acuerdo? Sí. Un momento, por favor. Ok. El siguiente tema es el capítulo 14, sí, pero hasta el versículo 32, donde se habla de las leyes de purificación de Tzarat. La segunda parte del capítulo 14 son las leyes de Tzarat en casa o en objetos, no nada más en la persona, también se considera para casa o los objetos. Y el último capítulo, el capítulo 15 de Levítico, se habla acerca de las leyes de pureza por emisiones corporales. De cada uno de estos temas podemos sacar principios espirituales realmente relevantes, pero bueno, sabemos que por cuestión de la lección, del tiempo, de la manera en la que nosotros explicamos justamente estos temas, pues nada más vamos a poder abarcar uno de ellos. Y vamos a hablar específicamente la lepra. Tzaraat, ¿sí? Vamos a ver lo que dice la escritura, pero también vamos a rescatar su significado, su aplicación espiritual para nuestras vidas como creyentes en el Mesías Yeshua. Aquí en este capítulo se describen leyes, procedimientos relacionados con la identificación o diagnóstico de la lepra, de la tzaraat, también acerca de la separación, el aislamiento que se hace, y más adelante en el mismo capítulo, en la segunda parte, en el capítulo 14, las leyes de purificación de Tzarat, ¿sí? Entonces de eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a comenzar entonces nuestra lectura de la Torá con el capítulo, acompáñame por favor, capítulo 13, Levítico 13:1. Vamos a la Torá, amados hermanos. Dice lo siguiente: habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción, mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote y a uno de sus hijos los sacerdotes. El sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. El sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, ¿sí? Al llagado por 7 días. Bueno, vamos a hablar entonces de la lepra. La lepra en hebreo, la lepra es la palabra que se utilizó para traducir el término tzaraat, ¿sí? El término tzaraat se escribe así. Bueno, esa sería la fonética, tzaraat, ¿de acuerdo? Y se escribe de esta manera. Y tenemos que comprender algunos puntos importantes del tzaraat.
la lepra que se menciona en la Biblia no es la lepra moderna, sino que se trataba de varios tipos de enfermedad o varios tipos de afecciones que se manifestaban en la piel. Recordemos que en la Torá se nos enseña que la realidad física se manifiesta en lo espiritual y viceversa. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Este principio también se cumple con la tzarat, con la lepra. Entonces, la tzarat, la lepra, es una manifestación física de una condición interna o espiritual. Es una enfermedad que inicia en el corazón. Su propósito, el propósito de la lepra, era evidenciar la impureza espiritual del corazón de los israelitas. Fue la forma como Adonai enseñaba a su pueblo a convertirse en un pueblo santo y obediente a sus mandamientos. Era la forma a través de ejemplos observables que Adonai les enseñaba al pueblo aspectos espirituales, evidenciando la impureza, haciendo observable las imperfecciones espirituales para que comprendieran la importancia y la responsabilidad de ser llamados pueblo escogido y apartado. Cuando una persona presentaba los siguientes síntomas, vamos aquí a mis anotaciones, ¿sí? Cuando una persona presentaba los siguientes síntomas, debía ser evaluada por un sacerdote, un Cohen, y así determinar si era lepra o no era lepra. Aquí en las Escrituras lo que acabamos de leer es que hay signos de sospecha. Quiere decir que no se ha confirmado la lepra, ¿de acuerdo? Pero hay signos de confirmación y lo que acabamos de leer es justamente esta diferencia. Cuando una persona presentaba los siguientes signos, no es lepra, pero es una sospecha. Por ejemplo, lo que nos dice aquí, manchas blancas sin hundimiento. Lo que ellos esperaban es ver que la piel se hundía al grado de llegar a la carne. Entonces, manchas blancas sin hundimiento no es lepra, pero es una sospecha. Manchas blancas sin haber extendido, ¿sí? Sin haberse extendido en la piel, también es sospecha, no es lepra. Enrojecimiento en la piel es sospecha, no es lepra. Inflamación en la piel o bien alguna quemadura también debía ser revisada si evolucionaba hacia lo que es una lepra. Pero cuando la persona solamente tenía signos de sospecha, lo que se hacía es un aislamiento, ¿sí? No era una confirmación de lepra, pero se aislaba a la persona que presentaba estos signos y cada 7 días se examinaba el avance, la evolución para descartar la lepra y esto sería como una cuarentena. La persona se mantenía durante este periodo 7 días y ver si en esos 7 días ya no evolucionaban estos signos, pero cuando se convertía en una confirmación de lepra, lo vamos a leer aquí. De hecho, ya lo leímos, vamos al versículo 3. Dice, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo, dice aquí. Y bueno, vamos al versículo 5. Y el séptimo día, es decir, una vez que se han presentado signos de sospecha, tenía que pasar 7 días, ¿sí? 7 días aislado, cumpliéndose los 7 días, veamos qué nos dice la Escritura. El séptimo día el sacerdote lo mirará y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote volverá a encerrar, a aislar por otros 7 días, ¿sí? Hasta que se haya visto una mejora. Al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, o sea, no se ha extendido, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. También es importante comprender que aquí hay 2 términos que vimos en el estudio pasado. El primer término es limpio, que es tajer o viene de taor. Taor vimos que es limpieza espiritual, ritual y física aplicado para objetos y animales. En el caso de taer o tajer es el mismo término pero aplicado para, en este caso, personas. ¿Sí? Entonces es sano, es limpio, no contaminado, inocente. ¿De acuerdo? Y vimos otro concepto que es cuando no es limpio. Se ha traducido como inmundo y se ha traducido como
sin pureza y es tamé. Pero vamos a comprender más acerca de esas dos palabras. Entonces, lepra es cuando se confirman los siguientes signos. Es decir, una llaga que es blanca, pero se ha profundizado en la piel. Una erupción o roña que se ha extendido en la piel. Sí, ahí está. Entonces, llaga blanca profunda, erupción, roña extendida en la piel, tumor blanco en la piel. Cuando muestra carne viva, cuando esa llaga empieza a mostrar la carne de la persona. Llega una llaga en el cabello o en la barba, como la barba oculta, el cabello oculta, entonces se entiende que hay una llaga en la zona cutánea y el pelo se hace amarillo y delgado. Cuando esas son las confirmaciones o los signos que esperaban los sacerdotes ver para declarar que la persona entonces sufría de lepra. Como notarás, pues realmente es una enfermedad complicada, sí, es una enfermedad lamentable por toda la descripción que vemos aquí. Claro que no hay manera de saber realmente cómo se veía la lepra en ese tiempo. Hemos visto películas, hemos visto imágenes. Yo traté de emular una imagen para la presentación de este estudio, lo más parecido a lo que era esta serie de diferentes enfermedades que se llamaban tzaraat en hebreo y que se tradujo como lepra. Cuando la persona presentaba tzaraat o lepra, la persona era considerada inmunda. Mucho cuidado con esta palabra porque esa es la traducción, pero muchas veces esta palabra tiene una connotación negativa para nosotros y no comprendemos realmente su significado. Hoy lo vamos a comprender un poco más. En hebreo la palabra es tamé y cuando la persona tenía lepra y se le declaraba tamé, tenía que vivir fuera del campamento hasta ser limpia, hasta ser curada de esa afección. Leamos el versículo del capítulo 13, el versículo, ¿dónde está? 46. Vamos a avanzar aquí. Comparto la escritura. Levítico 13, pero ahora el versículo 46 nos dice lo siguiente: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será tamé. Y vamos a ver la palabra en hebreo. Aquí está, la palabra es tamé. Aquí está la fonética. Y se traduce como impuro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Cuando la persona presentaba estas señales de lepra, entonces era considerado tamé, inmundo. Esta palabra tiene, como les comentaba, esta connotación negativa, pero en el pensamiento hebreo tiene significados interesantes que no quiere decir que sea algo malo o que sea pecador, ¿sí? Porque luego relacionamos esto de inmundo al pecado. La mejor traducción es impureza, pero todavía más en esencia dentro del pensamiento hebreo es no apto para algo, no apto para desempeñar alguna función. Inmundo no implica pecado o maldad, sino una condición de no ser apto debido a que se tiene una contaminación o requiere pasar por un proceso de purificación o requiere madurar. Recordemos la definición de tamé que vimos la semana pasada. Si no has visto el estudio de la semana pasada, te invito a verlo. Esto ya lo revisamos anteriormente, pero vamos a reforzarlo, vamos a confirmarlo. Aquí tenemos la palabra tamé. La palabra tamé se tradujo como impuro. Más bien inmundo, ¿no? Así está, inmundo. Inmundo o impuro. ¿Sí? Cualquiera de las dos. ¿Qué significa tamé? Tamé significa contaminación física, espiritual o ritual. Contaminación física, espiritual o ritual. Asimismo, cuando algo es usado, más bien, cuando algo no es usado conforme a su propósito, está fuera de propósito o no ha llegado el tiempo. Cuando algo no es conforme a su propósito, entonces es tamé, ¿de acuerdo? También cuando algo requiere ser separado, cuando algo se requiere ser separado antes de un evento importante, antes de ser usado para cosas consagradas al Eterno, es tamé. Durante ese periodo, ¿de acuerdo? Antes de ser usado para algo importante en cuestiones consagradas al Eterno. Hay otra expresión, en este caso, lo contrario a esta expresión sería la expresión tahor
lo voy a compartir aquí, aquí está. Ya sea que lo podamos leer como Tahor o Taher. Tahor se escribe de esta manera, Taher de esta. ¿De acuerdo? La diferencia solamente es en esta bab. ¿Qué significa Tahor o Taher? Se ha traducido como limpio. Esa es la traducción más habitual. Es cuando la persona es limpia, física, espiritual o ritualmente, o también algo, ¿sí? Algo es espiritualmente limpio, es físicamente limpio o es ritualmente limpio. También cuando algo ya está listo para cumplir su propósito, eso es Tahor, eso es limpio. Así como algo que se usa de manera correcta conforme a su propósito también es Tahor. O cuando ya está listo para su uso porque pasó por un proceso de purificación. Cuando algo ya pasó por su proceso de purificación se convierte en limpio. En otras palabras, muchas veces estos dos conceptos van juntos. Primero se requiere ser separado, tamé, para luego ser purificado y considerarse limpio. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a ir desglosando, por supuesto, este concepto y para entenderlo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo voy a hacer con el trigo, ¿sí? El trigo. Ayer hablábamos del trigo, un tema muy interesante, la diferencia entre cizaña y ser trigo. Si no viste el estudio de ayer, el juicio final, la distinción entre justos y malvados, te invito a verlo, fue un tema de gran edificación. Bien, el ejemplo del trigo. El trigo no es apto para ser cosechado o consumido hasta que alcance su madurez. Por ejemplo, este es un trigo no maduro. Mientras, ¿cuándo es un trigo no maduro? Cuando su espiga es verde, cuando hay mucha humedad en su fruto, en su espiga, es todavía muy ligero ese fruto, como si no se hubiera dado fruto. La semilla prácticamente aún no ha llegado a su estado completo. Y en este punto no se puede cegar, no se puede cosechar, no sirve para hacer el pan, un pan de trigo, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, es separado. Es separado, no es usado hasta que llegue el periodo donde ya ha pasado por ese proceso. Podemos decir que por este momento el trigo es tamé, ¿de acuerdo? Es tamé. Así. Sin embargo, cuando el trigo madura, cuando el trigo empieza a crecer, dar fruto, deja de ser tamé, ya ahora sí puede ser usado para un propósito para el que fue diseñado, ¿sí? Deja de ser tamé y se convierte en tahor, es decir, limpio. Significado básico es apto, se vuelve apto. Ahora puede comerse, ahora cumple su propósito por el cual fue diseñado. Y vemos aquí, por supuesto, la diferencia donde la semilla, la espiga, ya llegó a un estado de madurez. Esa espiga, cuando da fruto, es pesado. Y lo que hace el fruto es inclinar el trigo, ¿sí? Y por supuesto ayer hablábamos que esto es una metáfora de humildad, ¿sí? Digamos que el trigo ha llegado a un estado de humildad porque ha dado fruto y ahora puede cumplir su propósito para el que fue diseñado, que es, por ejemplo, alimentar, ¿sí? Ser usado como alimento, como consumo para el ser humano. Veamos la diferencia, ¿sí? Cuando no ha sido todavía, cuando no ha llegado a ese estado, ahí está, pero adquiere humildad cuando llega a su estado de madurez. Entonces la palabra inmundo o inmunda pues nos estorba un poco para comprender el significado. En este contexto no implica, el ser tamé no implica pecado o maldad, sino que aún no está listo o que requiere un tiempo para purificarse antes de ser usado para su propósito principal. Aquí, por ejemplo, el trigo está siendo purificado, su composición química está trabajando precisamente para llegar a ese estado completo en el que se espera que esté el trigo para ser cosechado. ¿Se entiende este ejemplo, amados hermanos? ¿Qué pasa con el sacerdocio? ¿Sí? Eso mismo pasa con el sacerdocio. Los sacerdotes debían ser separados, consagrarse durante 7 días. Lo mismo que sucedía con el que era separado antes de confirmarse la lepra. Durante 7 días debía ser consagrado, debía ser separado antes de iniciar su servicio en el Mishkan, en el tabernáculo. Esto lo leemos en Éxodo 29:35. Demos un salto rápidamente a Éxodo 29:35. Aquí está.
Dice lo siguiente: así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Durante esos días son considerados tamé, ¿sí? Son considerados tamé, no porque tuvieran pecado, sino porque todavía no eran aptos para el servicio en el Mishkan. Aún no podían tener contacto con los elementos del Mishkan, del tabernáculo, ¿sí? Debían ser consagrados, ¿sí? Y eso no quiere decir que hay pecado en ellos, pero cumpliéndose el tiempo, se convierten en taor, limpios, llegan a esta condición como el trigo, ¿sí? Antes de hacer grandes cosas para el pueblo, antes de servir al Eterno, antes de presentar sacrificios, antes de presentar el incienso, antes de hacer todas esas labores, antes de encender la menorá, antes de todo eso, primero debían pasar por un estado de tamé, de separación, para ser purificados y así llegar a un estado de madurez, un estado completo, lo mismo que sucede con el trigo cuando madura. ¿Se entiende la metáfora? Muchas veces en las Escrituras nos vamos a dar cuenta que para convertirnos en personas limpias, listos para nuestro propósito y haber sido ya purificados, antes necesitamos pasar por tamé, reconocer nuestra contaminación física, espiritual y ritual, reconocer que no estamos todavía caminando en nuestro propósito para lo que fuimos llamados y necesitamos una separación, ¿sí? Un tiempo donde el Eterno va a trabajar con nosotros para limpiarnos, purificarnos y finalmente convertirnos en personas que sean taher, limpios. Bueno, creo que está muy clara la explicación. Vamos a la escritura entonces. Levítico 13:45 nos dice: y el leproso en quien hubiere... y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, embozado, pregonará inmundo, inmundo, reconocer su impureza. Vestidos rasgados habla de humildad, ¿sí? No de realeza, sino de humildad. Eso es algo espiritual también. Tiene que decir inmundo, inmundo, no apto, no apto. Tiene que reconocer su condición de impureza, no solamente física, sino espiritual. Luego dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo. Mientras esa persona no trabaje sus impurezas físicas y espirituales, no va a pasar al siguiente nivel, que es taor, limpio. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. El campamento es donde habitaba el pueblo de Israel. En medio del campamento estaba el Mishkan, el tabernáculo donde habitaba la presencia del Eterno. En este caso, la lepra es un término que abarca todas las definiciones de la palabra tamé. Voy a regresar aquí a las definiciones, ¿sí? La lepra, en este caso, es una contaminación física, pero también espiritual. Y además es ritual porque el Eterno no puede morar entre la impureza. Por eso también se considera, debe ser separado de la presencia del Eterno, fuera del campamento. Era una contaminación espiritual porque la lepra física o tzaraat, estas afectaciones de la piel, tienen su origen en una impureza dentro de la persona que ya vamos a ir descubriendo. También quiere decir que hay algo en el corazón de esa persona que no ha madurado, no ha llegado a esa condición en el que pueda ser purificado. Ya lo decíamos, contaminación ritual porque una persona no podía estar cerca de la presencia del Eterno en esa condición espiritual. No podía ser usada para cosas relacionadas con Adonai. Antes debía ser limpiado, debía ser purificado. Si consideramos que la lepra era un síntoma de una impureza del corazón que fue necesaria para evidenciar la impureza de la persona, ¿sí? Me explico. La lepra era un síntoma físico, visible, observable, pero era para evidenciar la impureza del corazón de la persona. Las personas, mientras tengan impureza espiritual, aún no son aptas para su responsabilidad, para una responsabilidad importante que es formar parte del pueblo escogido de Adonai y ser luz para las naciones. Pero cuando la persona es limpia de esas impurezas espirituales, la persona ha madurado, puede ser usada para grandes propósitos. Recordemos que el Mishkan, el tabernáculo, era la morada del Eterno y esta era parte del campamento. Así que el Eterno no podía habitar en un pueblo que tuviera impurezas. Por eso la persona con lepra debía ser excluida, ¿sí?,
el Eterno iba a trabajar con esa persona hasta ser considerada limpia. Ese es como el entendimiento espiritual de esto. Vamos a leer de nuevo lo que dice el versículo 45. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados que hablan de humildad, de humillación, de quebrantamiento, y su cabeza descubierta, ¿sí? Embozado pregonará inmundo, inmundo, ¿sí? No apto, no listo, no limpio. Hay contaminación espiritual en mí. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Decir fuera del campamento es fuera de la presencia del Eterno. Y esto también se cumple en el aspecto espiritual cuando como seres humanos aún albergamos dentro de nosotros esa lepra o esa impureza espiritual. Hay cosas que tenemos que trabajar para que nuestra relación con el Eterno mejore, podamos ser dignos de la presencia del Eterno con nosotros. La persona requería en este caso ser purificada antes de cumplir con una labor importante, ser miembro del pueblo escogido del Eterno. Además, ser miembro del pueblo del Eterno requiere pureza y requiere limpieza, por supuesto. Toda persona es llamada a ser pueblo santo. Tú eres llamado a ser pueblo del Eterno, pueblo escogido de Adonai y especial tesoro. Pero mientras tengas impureza en tu corazón, en tu mente, impurezas espirituales, entonces dice aquí que nos mantendremos en un estado de tamé, no listos, no aptos, no listos para ser usados para el propósito que Adonai tiene para nosotros, como el trigo. El trigo, cuando no ha dado espigas, cuando no ha madurado, no ha dado fruto, no está listo, es tamé. Pero cuando llega a su madurez, da fruto, adquiere humildad. Bueno, humildad porque tengo en mente esta metáfora de que se inclina, ya cuando llega a su estado de madurez, esa es la evidencia de que ya está listo para ser cosechado. Bueno, entonces no vamos a salir de ese estado tamé hasta que alcancemos madurez espiritual o vayamos trabajando esas impurezas espirituales. Lo que hacía la lepra era evidenciar esas impurezas del corazón para que el sacerdote pudiera trabajar con esa persona. Un sacerdote no puede ver el corazón de las personas, pero ahora tenemos un sumo sacerdote espiritual que es Yeshua y él sí puede identificar la lepra que está en nuestro corazón. Yeshua nos enseña que nuestras impurezas, las impurezas del corazón, la lepra espiritual, no se manifiestan con lepra en la piel, como sucedía en tiempos del Mishkan, ¿sí? En tiempos de la Torá, pero sí se manifiestan con lepra física en forma de pecado. Lo dice el Mesías Yeshua. Vayamos por favor a Mateo 15:18 en el Brit Hadashah. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ahí está, contamina, lo hace tamé. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que hacen tamé al hombre, lo que contaminan al hombre. Pero el que come con las manos sin lavar no contamina al hombre. Por cierto, este es un versículo que no habla de que se limpiaron todas las carnes que el Eterno prohíbe en las Escrituras, sino que era un debate de que los fariseos creían que rituales como lavarse las manos antes de comer pan, eso le daba impureza al hombre, lo hacía tamé. Esa es una concepción judía del primer siglo, tradición de hombres, no es Torá. Lo que está diciendo Yeshua es que hacer ciertos rituales como lavarte las manos antes de comer, eso no te contamina. Lo que te contamina es la lepra espiritual, la que nace del corazón. Entonces nos dice aquí, todo lo que sale del corazón, eso es lo que hace tamé a las personas, lo que contamina al hombre. Y todo lo que dijo aquí Yeshua, ¿sí? Todo lo que dice aquí, habla, por ejemplo, de malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Todas estas transgresiones son eso, transgresiones de la Torá, ¿sí? Yeshua sigue enseñando Torá aún en estas enseñanzas. Y estas transgresiones son el resultado de un corazón que tiene impurezas espirituales. Una impureza espiritual, cuando se manifiesta en lo físico, no se manifiesta en la piel.
ahora se manifiesta en forma de pecado. Por ejemplo, la envidia. La envidia es una impureza del corazón que se puede manifestar de múltiples formas. Por la envidia una persona puede asesinar. Por la envidia una persona puede robar. Por la envidia una persona puede hacer un falso testimonio. Por la envidia una persona puede criticar y murmurar. Por la envidia una persona puede guardar rencor. En otras palabras, estos son pecados, por supuesto. Las impurezas espirituales, nuestra lepra espiritual, cuando se expresa a través de nuestra conducta, palabras y actitudes, se convierten en pecado, en transgresión a la Torá. Es decir, actuar en contra de los mandamientos de Adonai, pecado, según la Biblia, según Primera de Juan 3:4, pecado es transgresión de la Torá. Cuando Yeshua limpia nuestras impurezas, ahora nosotros somos considerados limpios, tahor. Gracias a Yeshua, no solamente la labor que hizo a través de su sacrificio en el madero, a través de el derramar su sangre, sino que de manera espiritual, a través del Ruach HaKodesh, nos va limpiando constantemente para ir quitándonos esa impureza. El número 7, recordemos que significa algo que ha llegado a su estado completo. Por eso debían esperarse 7 días para volver a revisar a esa persona que tenía estos signos o sospecha de lepra, porque el número 7 representa que algo ha llegado a su plenitud. No quiere decir que vamos a trabajar durante 7 días. Muchas veces basta toda una vida para trabajar nuestras impurezas espirituales, pero durante ese punto lo importante es no quedarnos estancados, sino crecer espiritualmente, permitirle al Ruach que trabaje en nuestro corazón para poder limpiar todo eso que al Eterno no le agrada, y de esta manera ser usados para grandes cosas, para ser agentes de cambio, para hacer influencia positiva para las personas que nos rodean, para ser parte del pueblo de Adonai y ser luz para las naciones. Convertirnos en trigo, un trigo que ha dado fruto, un trigo que ha dado espigas, un trigo que se ha inclinado porque ha llegado a un estado de humildad ante el Eterno. ¿Sí? Espigas pesadas, frutos pesados que hacen que el trigo se incline. ¿Me explico? Vamos a enfocarnos entonces en la lepra espiritual, y eso también nos hace preguntarnos si la lepra era la evidencia observable de una lepra que sucedía en el corazón. ¿Qué impurezas espirituales hay en nosotros? Para conocer qué tipo de impurezas espirituales provocan la lepra, podemos analizarlo gracias a las Escrituras. En el Tanaj, que en Occidente se llama Antiguo Testamento, hay casos en los que la lepra son síntoma de impureza espiritual. Y vamos a ver algunos casos que quiero presentarte. Vamos a ver el primer caso, ¿sí? Y lo compartimos aquí en el pizarrón. ¿Ok? Casos de tzaraat, casos de lepra. Vamos a revisar el primer caso, que es el caso de Miriam. El caso de Miriam está en Números 12. Vamos a leer ese capítulo. Bueno, no vamos a leer todo, pero vamos a ir leyendo algunos versículos que nos van a permitir analizar esta relación entre la lepra física y la lepra espiritual. Números 12:1. Vamos a Números 12:1. ¿Qué nos dice? María, hermanos de Moisés, María y Aarón son hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Nosotros también hemos tenido revelación del Eterno. Y lo oyó Adonai. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso es humilde. Luego dijo Adonai a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al Mishkan de reunión. Y salieron los 3. ¿Se entiende aquí el relato? María y Aarón, hermanos de Moisés, hablaron en contra de él debido a que se casó con una mujer cusita. No era levita. Además, cuestionaron la autoridad que Adonai había depositado en Moisés, creyendo que como ellos también habían recibido cierta revelación del Eterno, entonces también debían tener autoridad. Entonces el Eterno escucha esto y les pide que se reúnan en el Mishkan. Leamos el versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. En el Mishkan, el Eterno
reprendió a María, reprendió a Aarón, y les explicó que él tiene una relación profunda con Moisés, que no deberían ir en contra de su autoridad. Y una vez que el Eterno se aparta en esta nube, dice, la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Miró Aarón a María, y he aquí que estaba, dice, estaba leprosa. ¿Sí? Entonces, luego de que Elohim reprende a María y a Aarón por su actitud, y además respaldó su relación especial que tiene con Moisés, la nube deja el Mishkan, y María se vuelve leprosa. Entre más nos acerquemos a la presencia del Eterno, más va a ser evidente nuestra lepra espiritual, ¿sí? Y en este caso, María, al estar ante la presencia del Eterno, logró ver su impureza espiritual a través de su lepra física. ¿Cuáles fueron esas lepras espirituales que presentó en este caso María? Aquí está, amados hermanos. Ella presentó murmuración, ¿sí? Ella presentó murmuración y crítica, cuando criticó a Moisés por casarse con una mujer cusita. También mostró rebelión, ¿sí? Rebeldía o rebelión, que es cuestionar la autoridad de Moisés como líder espiritual. Y además, cuando cuestiona la autoridad de Moisés, a su vez estaría cuestionando la autoridad del Eterno, porque fue justamente el Eterno quien eligió a Moisés como el líder espiritual de Israel. Esto también nos enseña que como pueblo del Eterno debemos respetar al Eterno primeramente, ¿sí? Y la autoridad divina que el Eterno ha depositado en Yeshua, ¿sí? Yeshua es nuestro profeta enviado como Moisés. Yeshua es nuestro maestro. Yeshua es nuestra autoridad y es nuestro Elohim. El Elohim que podemos ver, ¿me explico? Es la imagen visible del Elohim invisible. Entonces, esa es la idea que debemos rescatar de aquí. Además, también envidia y celos. Miriam expone envidia y celos. Ellos expresaron que, pues, si ellos han tenido revelaciones del Eterno como Moisés, pues entonces también deberían tener algún tipo de autoridad. Y con esa expresión ellos mostraron envidia hacia la relación especial que tenía Adonai con Moisés. Versículo 15, vamos aquí al versículo 15, estoy en Números 12:15. Dice, así María fue echada del campamento, ¿cuántos días? 7 días. ¿Sí? ¿Iba a ser ya excluida para siempre? No, necesitaba un proceso de madurez, necesitaba un proceso de tamé, de separación durante 7 días. Y el pueblo no pasó delante, o sea, no continuó, la esperó durante esos 7 días hasta que se reunió María con ellos. Es decir, se cumplieron los 7 días, fue limpia su tzaraat, su lepra, y ahora pudo continuar con el pueblo de Israel. Se entiende en este sentido que ella, al ver su contaminación espiritual y física, entonces el Eterno hizo trabajo con ella para poder ser limpia de esa condición. Entonces aquí leemos que María debía permanecer fuera del campamento 7 días, lo mismo que está en Levítico, como aislamiento para la sospecha de lepra, para ser limpia. ¿Sí? No solamente de la impureza física, también de la impureza espiritual que abarca lo que hemos analizado, murmuración, rebelión y envidia. Vamos a ver otro ejemplo más acerca del Atzarat. Este ejemplo lo vamos a ver con el caso de, aparece en la traducción como Giesi. Giesi es Geasí en hebreo. Lo voy a pronunciar como está en la traducción. Giesi. El caso de Giesi. ¿Quién es Giesi? Este relato de Segunda de Reyes 5 es muy largo, pero en resumen narra la historia de Geasí o Giesi, que es siervo del profeta Eliseo, y narra cómo la lepra de Naamán, comandante del ejército de Siria, se transfiere a él, a Giesi, al siervo de Eliseo, debido a su impureza espiritual. Vamos a leer algunos textos para comprender un poco el tema. Vamos a Segunda de Reyes 5, a partir del versículo 14. Vamos a leer el versículo 14. Dice, él entonces descendió, se refiere a Naamán, dice, el comandante sirio, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón Eliseo de Adonai, el profeta.
y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, dice ahí, limpio. ¿Sí? Aquí se narra que Nehemán, el comandante sirio, tenía lepra y fue curado porque se sumergió 7 veces en el río Jordán, como el profeta Eliseo le había dicho. Entonces Naamán quiere ofrecer, gracias a este milagro, quiere ofrecer regalos a Eliseo, pero Eliseo lo rechaza. ¿Sí? Y esto está más adelante en el versículo 25. Vamos al versículo 25. Dice lo siguiente: él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Bueno, a ver que si está aquí. No, no está aquí. No, vamos a ver. Está en el versículo 15. Dice, Segunda de Reyes 5:15, volvió el varón de Elohim, el profeta, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, Naamán se puso delante de Eliseo, he aquí ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino el de Israel. Amén. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. En agradecimiento le quería dar un obsequio, mas Eliseo el profeta dijo, vive Adonai, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero ¿qué hizo Eliseo? No lo aceptó, no lo hizo por remuneración. En este texto leemos que Naamán, luego de ser curado, regresa a Eliseo y le pide que acepte su bendición, que acepte su regalo como muestra de gratitud. Sin embargo, Eliseo se niega a recibir cualquier tipo de regalo, ¿sí? Jurando incluso por el nombre del Eterno que no lo iba a aceptar. Entonces vemos ahora las intenciones del siervo de Eliseo, de Giesi, y esto lo leemos ahora sí en el versículo 20. Dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Elohim, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Adonai que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía, Eliseo me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Mentira, era mentira. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, o sea, el doble de lo que pidió. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevase delante de él. ¿Sí? Y así llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres a que se fuesen. Bueno, la intención aquí del siervo de Eliseo fue recibir los regalos que Eliseo había rechazado. Entonces Giesi decide ir con Naamán para obtener lo que había ofrecido a Eliseo y miente. Le dice que Eliseo lo envió para recibir algún tipo de retribución o recompensa. Por esta acción, la lepra que había sufrido Naamán fue transferida al siervo de Eliseo, es decir, la impureza de Giesi fue manifestada, ¿sí? Es justamente eso, y aquí lo vemos al final. Dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo se manifestó la impureza espiritual del siervo de Eliseo. ¿De qué manera se manifestó? Bueno, vamos a analizarlo. Primero con codicia. ¿Te das cuenta? La codicia por desear los regalos que habían sido ofrecidos para Eliseo y que Eliseo rechazó. También presentó engaño. Ahí está. Engaño, porque mintió para obtener un beneficio, ¿sí? Y por supuesto, falta de temor al Eterno, porque la responsabilidad como profeta es muy importante y lo que hizo Eliseo, pues es, siendo siervo de un profeta, pues manifestó falta de temor a Adonai por las consecuencias de sus acciones. Por estas impurezas espirituales,
entonces se manifestaron en un pecado, la mentira. La lepra se transfiere a él, ¿sí? Haciendo evidente su impureza espiritual. Vamos a ver un último caso que está en las Escrituras. Este caso es el caso de Uzías, el rey Uzías. El rey Uzías manifiesta lepra después de actuar con orgullo y con arrogancia. Eso lo tenemos en 2 de Crónicas 26. Bueno, estamos explorando estos casos para identificar qué significa la lepra espiritual y cómo trabajar esa lepra espiritual en nosotros, ¿de acuerdo? Vamos entonces a 2 de Crónicas 26. Acompáñame si estás tomando nota o acompañándome con las escrituras. 2 de Crónicas 26, ¿sí? 2 de Crónicas 26. Sí, un momento. Ok. Y vamos a leer el versículo. A partir del versículo del texto 16. Ahí lo tenemos, ¿sí? Aquí está. Entonces es 2 de Crónicas 26, 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. El rey Uzías dice que su corazón se enalteció, ¿sí? Porque se rebeló contra Adonai su Elohim. Además, dice que cuando era fuerte, en este caso fuerte es Jezcá, ¿sí? En este caso puede ser fuerte, puede ser poder, ¿de acuerdo? Un poder. Entonces, cuando ya era poderoso el rey Uzías, su corazón se enalteció para su ira, para su ruina, porque se rebeló, ahí está rebeldía, contra Adonai su Elohim, entrando en el templo de Adonai para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Adonai, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Adonai, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. O sea, en este caso era tamé. Aquí es tamé. No es apto el rey para ofrecer incienso en el Mishkan. Solamente era una labor que debían realizar los sacerdotes, hijos de Aarón. Le pidieron, sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Adonai. No te será para gloria delante de Adonai. Para entender el contexto, aquí leemos cómo el rey Uzías actuó con arrogancia, precisamente porque había llegado al poder, se enalteció y ofreció incienso en el templo de Adonai, lo cual era una función exclusiva para los sacerdotes descendientes de Aarón. Luego el versículo 19. Entonces Uzías, teniendo en mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira, que es pecado, contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Adonai, junto al altar de incienso. Junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Adonai lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Adonai, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Bueno, muy interesante caso, muy interesante historia. Cuando los sacerdotes lo confrontan por esta transgresión, Uzías se enoja y como resultado, Elohim lo castiga con lepra, con tzaraat. En ese caso, la lepra fue una manifestación física de su lepra interna, su orgullo, su falta de respeto hacia las leyes del Eterno sobre el Mishkan. La lepra fue una manifestación física de la impureza espiritual de Uzías y que consistió en los siguientes. En las siguientes impurezas: orgullo y desobediencia, orgullo y obstinación, autoexaltación porque había llegado al poder y falta de temor al Eterno. ¿Sí? Eso es lo que manifiesta la impureza espiritual de Uzías. Orgullo porque Uzías desobedeció las leyes del Eterno al intentar ofrecer incienso en el templo y le dio valor el hecho de que había llegado al poder. Autoexaltación porque se
se envalentonó por su éxito, por su poder, se dejó llevar por su arrogancia, decidió cometer este pecado, ignorando las restricciones de los sacerdotes. Y los sacerdotes le comentaron que eso no estaba bien. Por lo tanto, también hubo falta de temor, falta de arrepentimiento, porque ignoró y rechazó la importancia de las leyes de Adonai sobre la santidad en el Mishkan, y aunque los sacerdotes lo confrontaron, él no mostró arrepentimiento, no cambió su comportamiento, sino que se enojó y los desafió. Entonces aquí tenemos estos casos, ¿verdad? Tenemos el caso, ya lo vimos con la hermana de Moisés, Miriam, tenemos el caso con Giesí, el siervo de Eliseo, y tenemos el caso con Usías. Estos casos bíblicos nos permiten aprender acerca de que la lepra es una manifestación física de una impureza que sucede en el interior de las personas. Cuando esa impureza se manifiesta en lo físico, lo hace en forma de pecado. Si queremos ser parte del pueblo del Eterno y ser usado para grandes cosas, entonces debemos pasar de estar en condición de tamé a pasar a condición de taor. Repito esto que es muy importante. Si queremos ser parte del pueblo del Eterno y ser usados para grandes cosas, debemos dejar el estado de impureza, del estado de tamé, para madurar, para crecer, para ser purificados y llegar a un estado de limpieza espiritual. Vamos a analizar cada una de estas condiciones y evaluar si hay algo de estas impurezas en nosotros. Estoy seguro que va a ser un ejercicio muy interesante. Aquí están agrupadas todas las impurezas que vimos en estos tres casos y estoy seguro que va a ser interesante revisarlo. Quiero compartir con ustedes un material también interesante. Vamos a ver el primer caso que vimos con Miriam, la murmuración y la crítica, pero quiero compartirte algo que seguramente va a ser de gran bendición y ayuda. Elaboré un documento que iba a publicar en otro estudio, pero lo voy a adelantar para que lo puedas descargar en el grupo de Telegram. Lo vamos a subir una vez que terminemos con este estudio. Y se refiere a este documento, Identificar la lepra espiritual, por Iván Martínez, Hazak Ve'ematz. Voy a leer un poco para introducirnos, para darles a entender en qué consiste el documento. Dice aquí: ¿te has preguntado alguna vez si ciertas actitudes o comportamientos en tu vida podrían estar afectando negativamente tu bienestar espiritual y emocional? La lepra espiritual, conforme a las Escrituras, es una metáfora de las impurezas espirituales que pueden manifestarse en nuestras vidas a través de actitudes y acciones dañinas. Estas impurezas pueden afectar nuestras relaciones con los demás y con el Eterno. Esta prueba te ayudará a identificar y reflexionar sobre algunas de las impurezas espirituales más comunes, que son las que ya analizamos de estos tres casos. Al tomar conciencia de estas actitudes y trabajar en ellas, puedes avanzar en tu camino hacia el crecimiento personal y espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación vamos a ver algunas preguntas que, tienes que hacer una reflexión, tienes que invitar al Eterno en oración para que te ayude a caminar a lo largo de estas preguntas y mostrar o evidenciar la verdadera lepra espiritual, la impureza espiritual que haya en cada uno de nosotros. Aquí está el primer punto: murmuración o crítica. Voy a hacer las siguientes preguntas y quiero que tú hagas esa reflexión interna para saber si debes trabajar en esa impureza y poder ir avanzando en el crecimiento espiritual que el Eterno nos propone a través de su palabra. Voy a hacer las preguntas respecto a murmuración y crítica. Dice: ¿hablas frecuentemente de forma negativa o despectiva sobre otras personas cuando no están presentes? Vamos a analizar esto. ¿Te enfocas principalmente en los errores y defectos ajenos en lugar de reconocer los logros de esas personas y sus virtudes? Incluso podríamos también preguntar, ¿nos enfocamos más en los errores de otros que en nuestros propios errores? Otra pregunta es: ¿te resulta difícil brindar apoyo o elogiar a otros, felicitarlos, especialmente a aquellos que percibes como una amenaza? Muchas veces una impureza espiritual es sentir que el otro es una amenaza porque tiene algo que yo no tengo, porque es mejor en algo en lo que yo creo que no soy mejor. Y eso, amados hermanos, es impureza espiritual, es lepra espiritual. ¿Te encuentras a menudo involucrado en chismes, difamaciones, murmuraciones? Bueno, analicémoslo de manera individual.
Estas preguntas nos van a poder ayudar a revelar si hay lepra espiritual en nuestra vida. La lepra espiritual relacionado con la murmuración y la crítica es cuando las personas hablan de forma negativa, cuando se burlan, cuando son despectivas respecto a otros. Por ejemplo, en chismes, difamaciones o críticas o juicios injustos. ¿Me explico? Esto genera un ambiente tóxico alrededor de las personas, alrededor de la persona que murmura y quien participa, ¿sí? Y esto, aunque no lo veamos, puede afectar nuestras relaciones, pero también afecta nuestro bienestar emocional, ¿sí? Hablar mal de otros se le llama lashon hara. Lashon hara es o se traduce como lengua maligna, es una acción destructiva que causa daño para quien habla, le daña a quien habla, pero también a quien escucha. Veamos lo que dice la Escritura en relación a este padecimiento, a esta impureza espiritual en Proverbios 18:21. Vamos a Proverbios 18:21. Comparto la Escritura y leemos juntos. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, dice aquí. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, de nuestras palabras, y el que ama comerá de sus frutos, dice aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a regresar aquí al texto, ¿sí? Cuando criticamos a otros, en realidad estamos dañando nuestra propia autoestima y nuestra confianza. Para contrarrestar esto, pidamos al Eterno que nos transforme en personas más empáticas, personas compasivas, que podamos enfocarnos en lo positivo en lugar de centrarnos en las faltas y las fallas de los demás. No permitamos que nuestra lengua se convierta en un arma, porque dice que aún la muerte están en poder de la lengua, ¿sí? No usemos nuestra lengua, nuestras palabras para dañar, para herir a otros. Mejor que nuestras palabras sean para edificación y bendición a otros, ¿sí? De hecho, aquí en la parte de abajo, una vez que respondas estas preguntas, vas a ver algunas recomendaciones que nos da el texto, ¿sí? Aquí está, déjenme ver dónde está. Vemos algunas recomendaciones. Dice: murmuración y crítica. Practica el silencio cuando sientas el impulso de hablar mal de alguien. Proverbios 10:19. Fomenta la gratitud y la apreciación de las cualidades positivas de los demás. Filipenses 4:8. Si necesitas abordar un problema con alguien, hazlo de manera directa y respetuosa. Mateo 18:15. Y te voy a compartir otro texto que puede ayudar a combatir esta impureza espiritual de murmuración y crítica. Es un texto que me gusta precisamente porque es muy importante cuando se trata de trabajar esta lepra espiritual. Y esto se encuentra en Efesios. Vamos al libro de Efesios 4:29. ¿Qué nos dice Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, de ser de bendición para los oyentes. Vamos a ver otra traducción. Sí, Nueva Traducción Viviente. Dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Bueno, entonces un versículo importante que puede ser de bendición para nosotros cuando trabajemos esta área. Si tú consideras que tienes esta impureza espiritual, bueno, es hora de trabajar. Vamos a ver otra impureza espiritual. Ya vimos entonces la primera, que es la murmuración, ¿sí? La murmuración. Vamos a ver otra impureza. Ahí están los versículos de la Biblia que comparto para abordar este tema. Vamos a ver otra impureza del corazón, otra lepra espiritual, la rebeldía y la obstinación. ¿De acuerdo? Vamos al texto a hacer preguntas. Bien, vamos entonces aquí al texto. Rebelión u obstinación. ¿Sí? Las preguntas están aquí arriba. Y pues las preguntas son para que te ayuden a reflexionar tu conducta, tus actitudes y tus pensamientos y determinar si hay alguna señal, algún signo de impureza en tu corazón. Vamos a ver estas preguntas. Dice: ¿ignoras
¿Ignoras o desobedeces frecuentemente los mandamientos del Eterno o las normas sociales? Bueno, aquí se refiere tanto a la autoridad del Eterno como a la autoridad humana. Enfocándonos en la autoridad del Eterno, ¿eres consciente que hay mandamientos que estás quebrantando intencionalmente? Por ejemplo, Shabbat. Es Shabbat, pero me voy a justificar y voy a ir a trabajar o voy a hacer otras actividades que no tienen nada que ver con el Eterno. Voy a pasar un rato de esparcimiento y nos justificamos. ¿Desafías constantemente la autoridad de otras personas o figuras de confianza? Por ejemplo, cuando estás bajo la tutela de tus padres, eres rebelde a tus padres, desafías su autoridad, hay impureza espiritual, hay lepra espiritual en tu corazón. También sucede, por ejemplo, con cualquier otras formas de autoridad sana, como por ejemplo el Eterno nos pide en su palabra que seamos sujetas a las autoridades de gobierno, a las autoridades que el Eterno ponga para regular los gobiernos, también las autoridades en comunidades, por ejemplo, nuestro pastor, nuestro líder, nuestro maestro, también desafiar su autoridad atentaría contra este principio, o bien cualquier otra figura de confianza. Otra pregunta dice, ¿tienes dificultades para aceptar consejos o críticas constructivas? Un consejo de tu esposa, un consejo de tu familia, un consejo de tu comunidad, un consejo de tu ROE, de tu pastor, un consejo y tú lo tiendes a rechazar, te resulta difícil seguir consejos y mejor o reaccionas con enojo a estos consejos, reaccionas a la defensiva, a impureza espiritual. ¿Tienes dificultades para aceptar consejos? Ok. ¿Sueles justificar tus acciones que van en contra de la voluntad del Eterno o de figuras de autoridad? Cuando justificas tus acciones sabiendo que lo que estás haciendo no es correcto, eso también es impureza espiritual, ¿sí? Entonces, puedes responder estas preguntas en lo individual y analizar que este tipo de impureza, lo que es la rebelión y la obstinación, la necedad, se manifiesta en nuestras vidas a través de actitudes, a través de comportamientos desafiantes contra aquellos que son nuestra autoridad, especialmente contra la autoridad de Adonai. Leamos un versículo que tenemos aquí, Primera de Samuel 15, acompáñame por favor. Vamos aquí a la Biblia. Vamos a Primera de Samuel, veamos qué nos dice acerca de esto. Primera de Samuel 15, versículo 23. Dice, porque como pecado de adivinación, ya sabemos que el pecado de adivinación es un pecado de muerte, porque como pecado de adivinación es la rebelión, la rebeldía, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Nos quita las investiduras y por eso nos da ropas rasgadas, como era la vestidura del leproso, ¿sí? Entonces, importante. Cuando hay obstinación y rebeldía, es lo mismo a desechar la palabra de Adonai, y Adonai nos puede hacer descender desde lo más alto hasta lo más bajo en ese sentido espiritual. Esta lepra espiritual, que es la rebeldía, se manifiesta en las personas como una resistencia a la autoridad, ya sea divina o humana, y esto puede incluir también desafiar los mandamientos del Eterno o rechazar consejos de personas que nos aman. Muchas veces uno muestra rebeldía porque siente que le están limitando su independencia o su libertad. Pero debemos comprender que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia voluntaria a la sabiduría y a la autoridad del Eterno. Cuando no nos sometemos a esa autoridad, entonces somos expuestos a otro tipo de esclavitud, la esclavitud del ego, del egoísmo y de nuestros propios deseos destructivos. Un texto que te puede ayudar con esta impureza espiritual es el siguiente, es Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Adonai de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Sí, entonces debemos reconocer a Adonai en todo lo que hagamos para que Él enderece nuestras veredas, que todo nos salga bien. Y bueno, en el documento también te puedo compartir que vienen algunos consejos respecto a esta impureza espiritual. Rebelión u obstinación. Dice
Aprende a aceptar y respetar la autoridad legítima, incluyendo la del Eterno. Romanos 13, 1 y 2. Reflexiona sobre las razones detrás de tus actitudes desafiantes y trabaja en resolverlas. Salmos 139, 23, 24. Practica la humildad y la apertura al aprendizaje y al cambio. ¿De acuerdo? Entonces, este documento, no vamos a leer todo, por supuesto, esto ya lo voy a reservar para cuando tú tengas oportunidad de leerlo. Lo vas a poder descargar en el grupo de Telegram. Si no te has unido a Telegram, te invito a hacerlo. Voy a dejar aquí en el chat el enlace para que puedas ser parte del grupo de Telegram y así poder, número uno, saber cuándo publicamos los estudios, tanto en transmisión en vivo como videos que hayamos grabado. También materiales, ¿sí? Los materiales que nosotros publicamos o comentamos en los estudios, lo compartimos también en Telegram. Aquí en el chat voy a dejar el enlace, amado hermano, amada hermana, para que puedas unirte a este grupo. Aquí está. Voy a repetirlo y puedes unirte al grupo de Telegram. Ahí está. Perfecto. Y descargar esta información. Ok, bueno, entonces un versículo que nos puede ayudar para esto, ya lo comentamos, es Proverbios 3, 5 y 6. Y aquí está en el pizarrón. Ahí está, ¿sí? Ahí está también las referencias escriturales que estamos utilizando. El siguiente punto o la siguiente impureza espiritual, Tzarat espiritual, es la envidia. Y ahí están las referencias escriturales. Vamos al texto para hacer algunas preguntas y analizarnos a nosotros mismos respecto a esta impureza espiritual. La envidia y los celos. Dice aquí, envidia y celos. Preguntas, ¿te sientes amargado o resentido por el éxito y la felicidad de otras personas? Claro, gracias, amor. Mi esposa me recuerda lo siguiente. Debemos aclarar que los consejos o el someterse a las autoridades es siempre y cuando no vayan en contra del Eterno. Claro que sería ridículo decir, bueno, es que me tengo que someter a mi autoridad, a mi jefe, a mi gobierno, pero mi gobierno me pide que haga cosas en contra de la Torah. O mi jefe me pide que haga cosas en contra de la Torah. No se refiere, por supuesto, a eso, ¿sí? Sino que se refiere a someternos a las autoridades cuando se trata de normas sociales, normas para regular la paz, las normas humanas que permiten la sana convivencia en el entorno actual en el que vivimos, desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva espiritual, con mayor razón, someternos a nuestras autoridades espirituales. Si tú estás en una congregación, si tienes una congregación en casa y alguien es anfitrión o líder o está dando la enseñanza, bueno, entonces respetar esa autoridad. Si estás en una congregación mesiánica o alguna keilá, entonces tú, Roe, tu pastor, es tu autoridad. En este caso, a eso nos referimos. Pero cuando se pide hacer algo que va en contra de lo que estamos aprendiendo según la voluntad del Eterno, eso es diferente. Gracias, amor, por la aclaración. Vamos entonces a la envidia y los celos. Dice, ¿te sientes amargado o resentido? ¿Te molesta el éxito y la felicidad de otras personas? ¿Expresas constantemente deseos de tener lo que otros poseen? ¿Sientes que no estás satisfecho con tu propia vida o te comparas constantemente con los demás? ¿Frecuentemente te sientes insatisfecho por tu vida? ¿Experimentas rivalidad, necesidad de competir o sientes algún tipo de amenaza porque alguien tiene algo que tú no tienes? Sí, es muy profundo esto cuando lo reflexionamos y lo analizamos, porque nadie está exento de sentir estas emociones, estos sentimientos, por supuesto, pero también lo compartimos con ustedes no para que sea una carga, pero sí para motivarlos a poder trabajar en estas áreas en lo espiritual, porque la idea es esa, crecer espiritualmente, trabajando en todos estos defectos que muchas veces no se ven. No son lepra física, pero es un tipo de lepra que yace en nuestro interior. Entonces,
La envidia y los celos son emociones normales, pero cuando se salen de control pueden convertirse en impurezas espirituales que nos consumen, afectan nuestra relación con el Eterno, afectan nuestra relación con los demás y además debemos entender que envidia es cuando deseamos algo que otros tienen o cuando nos da molestia lo que otros tienen y que nosotros no tenemos. Los celos también puede llegar a ser destructivo, ya que pueden llevar a comparaciones, a compararnos constantemente con otras personas, a sentir resentimiento y convertirnos en personas hostiles. Y eso no es lo que quiere el Eterno. Vamos a un versículo de la Escritura, Proverbios 14:30. Acompáñame, por favor. Proverbios 14:30, y en lo que busco, me comenta Diego Andrés, amado, y envía las preguntas, por favor. Sí, Diego, vamos a publicarlas en Telegram para que tú las puedas descargar y analizar este documento. También puedes decirme qué opinas del documento, de qué manera te ayudó o de qué manera lo podemos mejorar y complementar para cuando ya dé un estudio a detalle de este documento. Bueno, entonces estamos en Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 nos dice lo siguiente: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Carcome los huesos la envidia. O sea, es una lepra tan interna que nos consume en lo más profundo de nosotros. Pidamos ayuda al Eterno, sabiduría para aprender a apreciar lo que tenemos, encontrar satisfacción en nuestras propias vidas. Si hay algo que tenemos que mejorar, bueno, vamos a hacerlo, vamos a mejorarlo sin comparaciones, vamos a mejorar no en función de lo que otros tienen, sino en función de lo que Adonai espera de nosotros. Un texto que nos puede ayudar para mejorar esta impureza espiritual es Gálatas 6:4. Vamos a Gálatas 6:4. Gálatas 6:4 nos dice lo siguiente: así que cada uno someta a prueba su propia obra. No te compares con otros, compárate con tus propias acciones. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. O sea, sí te puedes gloriar cuando te has dado cuenta que comparándote con el pasado has mejorado, has crecido espiritualmente, pero no comparándote con los demás. Sí, dice aquí, y no en otro. Repito, Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a la siguiente, para ir avanzando en esto, la siguiente impureza espiritual, que es la codicia. Ahí lo tenemos, la codicia. Y ahí tenemos también referencias escriturales. ¿De acuerdo? Pidamos al Eterno sabiduría, amados hermanos, para saber en qué debemos mejorar, buscar nuestras propias bendiciones. Mientras al hacerlo, también celebramos y nos alegramos por el éxito y por la felicidad de los demás. Si hacemos eso, la envidia se va a desaparecer. Y bueno, hay algunos otros consejos que están en el documento que vamos a compartir a través de Telegram. Vamos entonces ahora con la codicia. ¿Qué dice acerca de la codicia? Que es otra lepra espiritual. Orgullo, aquí está. Vamos a hacer las preguntas y hagamos esa reflexión personal. Dice, ¿te enfocas excesivamente en la acumulación de riquezas? ¿Te obsesionas por poder, por prestigio? ¿Sí? También preguntaría, ¿sientes que ganas más valor por tener más o por acumular riquezas? Otra pregunta, ¿tienes dificultades para desprenderte de objetos o posesiones aunque no las necesites? Como cuando acumulamos cosas que ya no necesitamos, pero nos cuesta trabajo desprendernos de ello. ¿Tienes dificultades para compartir tus recursos con otras personas? ¿No sientes satisfacción o tranquilidad a pesar de contar con todo lo necesario? Bueno, importante analizar estos puntos, amados hermanos. La codicia es un deseo insaciable de poseer más y más de lo que necesitamos, y puede manifestarse en obsesión por comprar, obsesión por querer tener poder, la aprobación de los demás, ¿sí? Sin embargo,
Esto puede alejarnos de nuestra relación con Adonai y de nuestra responsabilidad moral hacia otros. Vamos a leer un versículo en Eclesiastés 5:10. Vamos al Tanaj, Eclesiastés 5:10. ¿Qué nos dice la Biblia? El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. También es vanidad. La codicia genera personas egoístas, insensibles, deshonestas, y eso produce inseguridad, produce insatisfacción respecto a su vida, a la vida del que codicia, genera sentimientos negativos como tristeza, frustración o depresión. La riqueza verdadera no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en un corazón generoso, desapegado de lo material y que tenga contentamiento. Contentamiento significa la capacidad de sentirte satisfecho y en paz con lo que tienes, sin la constante búsqueda de más cosas, de más bienes, de más estatus, de más poder. Para contrarrestar esta impureza espiritual debemos cultivar, por ejemplo, la tzedaká, el dar apoyo al necesitado, ver lo material como un recurso, como una herramienta con la que podemos bendecir a otros y no como la fuente de nuestra felicidad. La verdadera riqueza proviene de nuestra conexión con Adonai. Un texto que nos puede ayudar al respecto es Primera de Timoteo 6:10. Vamos al Brit Hadashah. Vamos a Primera de Timoteo 6:10. Nos dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Y bueno, ahí está ese texto. Vamos a seguir avanzando con otra impureza espiritual. Aquí está el pizarrón. Bien, vayamos al siguiente punto. Orgullo. Ahí están las referencias escriturales. Orgullo, y vamos a hacer las siguientes preguntas. Sí, ahí está. Déjenme ver cómo vamos. Ok. Bien, entonces las preguntas son las siguientes. Orgullo, perfecto. ¿Te comportas de manera arrogante o has llegado a menospreciar a otros? Especialmente los que tienen un nivel social inferior según los estándares de la sociedad o tienen menos. Es decir, ¿ha sucedido eso en nuestra vida? ¿Tienes dificultades para admitir tus errores y pedir disculpas? ¿Desobedeces a menudo las instrucciones o consejos de figuras de autoridad? ¿Justificas tus acciones cuando van en contra de la voluntad del Eterno? Bueno, eso es orgullo y además dice desobediencia, dice aquí. Sí, que eso ya lo teníamos por acá. Ok. Orgullo y desobediencia. Bien, el orgullo puede llevarnos a actuar con arrogancia, nos lleva a rechazar la sabiduría y la autoridad del Eterno y su palabra. El orgullo daña nuestras relaciones, limita nuestro crecimiento espiritual. Proverbios 16:18. Proverbios 16:18 nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Otra forma de decirlo, vamos a ver otra traducción, Nueva Traducción Viviente, nos dice lo siguiente: el orgullo va delante de la destrucción, la arrogancia antes de la caída. ¿Qué quiere decir? Que el orgullo nos va a conducir a nuestra destrucción y la arrogancia nos va a conducir a nuestra caída espiritual. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Eterno. La arrogancia nos impide reconocer nuestros errores, corregirlos, y eso nos lleva al quebrantamiento y a la caída. Pidamos al Eterno poder convertirnos en personas más humildes, respetuosas, obedientes a su palabra, porque eso es de gran bendición. La humildad es el camino hacia la sabiduría, hacia la paz, el shalom del alma, reconocer nuestros errores, escuchar a los demás, obedecer al Eterno con un corazón agradecido. Y bueno, un versículo que nos puede ayudar a trabajar en esto es Santiago. Vamos a Santiago 4:6.
pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Eterno da gracia a los humildes. Bueno, sigamos avanzando para ir finalizando con este tema. Tenemos ahora engaño, el engaño. Ahí vemos las referencias escriturales y también vamos a respondernos, por supuesto, algunas preguntas acerca de esto. Engaño o deshonestidad. Ocultas o tergiversas información a los demás de manera intencional. Tergiversar es mezclar la verdad con la mentira. Manipulas a las personas para lograr tus propios objetivos. Muestras un patrón de deshonestidad en tus interacciones con otros. ¿Sí? Son algunas preguntas que nos pueden ayudar a analizar esto. El engaño y la deshonestidad se manifiesta en nuestras acciones y en nuestras palabras cuando ocultamos la verdad o manipulamos a los demás para nuestro propio beneficio. El engaño es violar la confianza y eso se considera un acto de injusticia. Proverbios 12:22. Vamos a Proverbios. Sí. 12:22 nos dice, los labios mentirosos son abominación para Adonai. Sí, comparto aquí. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación para Adonai, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hay muchas formas de engaño, hay muchas formas de engañar. Ocultar la verdad es una, torcer la verdad es otra, manipular a otros para lograr un beneficio es otra manera de mentir, porque muchas veces se utiliza la manipulación torciendo un poco la verdad o incluyendo mentira. Debemos trabajar siempre en la honestidad, ser transparentes en nuestras relaciones con los demás. Como creyentes en el Mesías Yeshua, debemos mantenernos firmes en los valores y principios que vamos aprendiendo cuando estudiamos la palabra del Eterno. La honestidad y ser transparentes son cosas fundamentales para construir relaciones sólidas, relaciones duraderas, pero el engaño solo genera desconfianza, separación, inestabilidad emocional, etc. Bien, un texto que puede ayudarte, Colosenses 3:9. Te invito a leerlo por tu cuenta para trabajar esta área, además de los versículos que vienen en el documento como parte de la ayuda y los consejos para trabajar estas impurezas espirituales. Sigamos con el siguiente, falta de temor. Falta de temor, amados hermanos, también es una impureza espiritual. Falta de temor se considera lepra espiritual, impureza espiritual, porque la falta de temor a Elohim se refiere a la falta de reverencia y respeto hacia el Creador y sus mandamientos. Esta impureza se manifiesta cuando hay indiferencia hacia las cosas de Adonai, hacia la oración, indiferencia hacia su palabra, falta de compromiso con el Eterno, cuando preferimos hacer cosas a nuestra manera o cuando le damos prioridad a otras cosas por encima de los asuntos de Adonai. Vamos a ver algunas preguntas que aparecen en el documento acerca de este tema. ¿Ignoras o no le das importancia a las enseñanzas de la Biblia? Es decir, ¿no dedicas el tiempo necesario para estudiar las Escrituras? ¿Dedicas más tiempo a cosas sin importancia que a la oración y el estudio de la palabra? ¿No buscas orientación y apoyo en tu relación con el Eterno a través de la oración? Por supuesto, sí, a través de grupos de estudio como el que tenemos ahora. Sí, ahí está la falta de temor. El temor a Elohim es el principio de la sabiduría, dice la Escritura, y es el fundamento para una vida conforme a su voluntad. Proverbios 9:10. Ahí lo confirmamos, Proverbios 9:10. El temor a Adonai es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo que hablábamos también el día de ayer, la sabiduría es el saber la palabra de Adonai. Cuando nosotros tenemos temor reverente a Adonai, queremos saber su palabra, queremos estudiar su palabra, queremos unirnos a grupos de estudio, queremos participar en estudios de Torah como el que estamos teniendo en este momento, porque el temor nos da el saber, sabiduría. Pero si quieres inteligencia, si quieres discernimiento, si quieres comprensión más profunda, ese es el conocimiento que provee el Altísimo y eso se logra a través de una comunión
comunión con Él, a través de la oración, a través del Ruach HaKodesh. La falta de temor al Eterno puede llevar a las personas a ignorar o rechazar los principios morales, y eso puede afectar el bienestar espiritual y emocional de la persona. Para desarrollar un temor saludable y reverente a nuestro Creador, debemos dedicar tiempo a estudiar su palabra, a reflexionar sobre sus enseñanzas para conocer cuál es su voluntad. El temor reverente al Creador es el principio de la sabiduría, ¿sí? Que es buscar el conocer y amar la verdad de la palabra del Eterno, y también buscar la orientación a través de la oración, ¿sí? Bueno, vamos a seguir con otro punto, que es la autoexaltación. Vamos aquí. Y sería el último punto que vamos a revisar. En este sentido, se refiere, a ver, aquí está. Autoexaltación también es parte de la lepra espiritual, es impureza espiritual que yace en nuestro corazón. Es cuando nos centramos excesivamente en nosotros mismos y buscamos reconocimiento, buscamos la admiración de los demás, buscamos la aprobación de los demás. La autoexaltación y el orgullo pueden ser perjudiciales para nuestras relaciones, para nuestro bienestar emocional, para una idea clara de quiénes somos, no pensar más de nosotros mismos de lo que no somos, ¿sí? Porque esto puede generar egocentrismo, falta de empatía hacia los demás. Veamos lo que dice la Escritura respecto a esto en Proverbios 16:18. Vayamos a Proverbios 16:18. Dice: antes del quebrantamiento, este ya lo habíamos leído. Vamos a Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Ahí está la referencia escritural en el pizarrón. Filipenses 2:3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, no hagas nada por competir con otros o por vanagloriarte, ¿sí? Creerte superior. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es un principio de humildad, el considerar a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, que hablando de la humildad. La autoexaltación autoexaltación y el orgullo son comportamientos narcisistas, egoístas y egocéntricos. Mejor hay que pedirle al Eterno que nos dé un corazón humilde, un corazón agradecido, enfocar nuestra vida en servir y apoyar a los demás en lugar de buscar el elogio, la atención para nosotros mismos. La verdadera grandeza se encuentra en la humildad y en el servicio a los demás. Como seguidores del Mesías debemos dejar de buscar el aplauso, la atención y enfocarnos en ayudar y apoyar a quienes nos rodean, ¿sí? Bien, amados hermanos, pues estos son los puntos que podemos trabajar como lepra espiritual. Lo hemos tomado de las Escrituras, estos tzarat espiritual, o bien estas impurezas. Estas impurezas son de ejemplos bíblicos de personas que tenían impurezas espirituales y se manifestaron en lepra física, en tzarat. En este caso no hay una manifestación como tal de lepra física, pero sí nuestra impureza espiritual puede llevarnos a un tipo de lepra que se manifiesta a través del pecado. Y eso es más destructivo que la lepra física de los tiempos del Mishkan, de los tiempos de la Torah, ¿sí? Bien, amados hermanos, pues vamos a ir finalizando con un último comentario. Todas estas impurezas, ¿sí? Todas estas impurezas pueden provocar lepra espiritual y alejarnos de la presencia del Eterno, cuando se manifiestan en lo físico, lo hacen a través de pecado. Es importante que como creyentes reconsideremos nuestro estilo de vida y que nos enfoquemos en cultivar hábitos y principios acordes a las Escrituras, y al hacerlo estamos teniendo una vida conforme a la voluntad del Eterno.
también nos convertimos en una influencia positiva para los demás. Seremos capaces de edificar y apoyar a quienes nos rodean cuando hemos trabajado nuestras impurezas espirituales, porque eso significa que habremos crecido en lo espiritual. La lucha contra la impureza espiritual es un viaje de crecimiento, es un viaje de transformación personal que nos acerca cada vez más a la imagen del Mesías Yeshua. Nuestro ejemplo perfecto es el varón perfecto, y conforme limpiemos nuestras impurezas espirituales, llegaremos a un nivel más alto de madurez que el Eterno requiere de nosotros, ¿sí? El Eterno quiere que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos desde su perspectiva divina, no desde la perspectiva humana, para poder lograr con nosotros grandes propósitos. Cuando reconocemos y enfrentamos nuestras impurezas espirituales, podemos vivir una vida más plena, más significativa y ser una influencia positiva para quienes nos rodean. Vamos a terminar, amados hermanos, con una oración para agradecer al Eterno por su palabra. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias también por este mensaje. Padre bendito, tú eres santo, tú eres puro, y te pedimos, poderoso Rey, que puedas trabajar en nuestros corazones para limpiar todas estas impurezas que puedan estar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Queremos crecer espiritualmente, podemos tener siempre el privilegio de tu presencia con nosotros, no ser apartados por causa de estas impurezas. Ayúdanos, amado Padre, a identificar aquellas cosas que no vemos, a poder trabajar en limpiarnos de toda esa lepra espiritual, de todas estas actitudes, pensamientos y conductas que no te agradan, Padre, que no te pertenecen. Quita todo eso, destrúyelo de nosotros y deja en nosotros esa versión de hijo que tú esperas que seamos para ti. También ayúdanos a comprender más las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua, porque a través de su ejemplo podemos ir creciendo de gloria en gloria, de poder crecer espiritualmente para llegar un día a ser aceptables, ser aptos, ser limpios delante de ti. Te agradezco por esta palabra, amado Padre. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén. Bien. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarme hasta este punto en el estudio. Espero que haya sido un estudio de gran bendición y comprender cómo la Torá, a pesar de que de pronto vemos leyes o mandamientos que están fuera de contexto, podríamos decirlo, como las leyes de la pureza, hablando de la lepra, podemos obtener de ellos principios espirituales. Debemos reconocer que todas estas leyes que el día de hoy posiblemente no apliquen de la misma manera como en el tiempo del Mishkan, vienen de la sabiduría del Eterno, vienen del conocimiento de Adonai, y detrás de esas leyes hay principios que siguen operando para nosotros. Lo comprendieron los apóstoles, y todas sus cartas, todos los consejos, todas las enseñanzas que se transmiten en sus epístolas fueron originadas de esta comprensión que tenían acerca de la Torá. Por supuesto, las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua también confirman muchas de las cosas que aprendemos acerca de la Torá. Vamos a leer algunos comentarios, amados hermanos, para poder agradecerles su participación y tener esta atención con ustedes y poder resolver algunos puntos importantes respecto al tema. ¿De acuerdo? Alma Simo, gracias por tu comentario. Dice, ¿puedes explicar lo de ser inmunda la mujer durante el periodo menstrual y luego el parto? Ok. Bueno, me parece bien. Vamos aquí al texto de este pasaje de la Torá. Dice Levítico 12, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz, ese es el tema principal, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación. Menstruación no es la palabra que aparece ahí, es la palabra davá. Davá es estar enferma, pero no en el sentido negativo, sino un estado de recuperación, un reposo adicional, un momento de debilidad. Entonces dice, conforme a los días de su debilidad, conforme a los días de su recuperación, y será inmunda. También es importante entender por qué dice inmunda, no porque sea sucia o esté contaminada en un aspecto negativo, sino porque además cuando da luz tiene que ofrecer un sacrificio, porque va a empezar a desempeñar un papel importante, el papel de ser
madre. Después de la purificación debía hacer estos dos sacrificios, el holocausto de entrega y devoción total, y el segundo es hatá, de pecado. No porque fuera un pecado embarazarse, sino por la condición de pecado en la que está como ser humano, y ahora va a tener una relación distinta con el Eterno, más cercana como madre. De entrada, porque el Ruach del Eterno va a actuar en el cuerpo de esa mujer para trabajar en la formación de una nueva vida, y luego con la función de ser mamá. Para responder esta pregunta debemos recordar el concepto tamé. Tamé, ¿sí? Como lo hemos explicado, es un periodo de separación porque requiere ser limpiada, ¿sí? O se requiere un tiempo de limpieza o un tiempo de madurez, ¿sí? Se está preparando para algo grande o algo mayor. Entonces, antes de que se ocupe un cargo, un rol importante que tiene que ver con el Eterno, hay un momento de separación. Por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, eran consagrados, eran separados 7 días. Si en esos 7 días un sacerdote entraba al Mishkan o hacía alguna labor, era tamé, era inmundo. No podía hacer eso. Tenía que ser separado, y solo cubriendo los 7 días, ahora sí va a ocupar un cargo importante. Cumpliéndose ese tiempo, podemos decir que ahora será usado para su propósito como sacerdote en el Mishkan. Y esto se relaciona con la impureza de una mujer luego del embarazo. También la palabra dice que cuando una mujer da a luz, se considera tamé. Vamos a leerlo aquí en las Escrituras. Dice: habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será tamé. Será apartada, separada. Va a haber un proceso con ella 7 días, conforme a los días de su debilidad. No es menstruación, debilidad de su recuperación. Será tamé, será separada. Y aquí, bueno, se traduce conforme a los días de la menstruación, pero no es correcta esa traducción. En hebreo es nidat dotá. Nidat dotá, ¿sí? Nidat es periodo, dotá es debilidad, periodo de debilidad sería lo correcto. Entonces es conforme al periodo de debilidad. Dice que durante ese periodo será inmunda, ¿sí? Pero la mejor traducción sería no apta. No interpretemos inmunda como pecado, como algo malo o como una suciedad como lo podríamos interpretar en la actualidad. Más bien como un periodo de tamé, de separación, no apta para hacer ciertas actividades. Por ejemplo, actividad íntima con su esposo. Durante esos 7 días debe ser consagrada. ¿Me explico? Y esto es antes de 7 días, una vez que sea embarazado. Y vemos que al final también cuando da a luz. Aquí dice que la mujer permanece 7 días tamé cuando concibe. Esto es porque el cuerpo de la mujer se prepara no solamente de forma física, sino también de forma espiritual para convertirse en el lugar donde el Ruach de Adonai hará su trabajo para formar una nueva vida. La maternidad es un trabajo santo y es especial para el Eterno, que implica traer una nueva persona a la vida, ¿sí? Y por eso debe ser separada 7 días, porque ahí va a trabajar el Eterno, va a preparar ese tiempo, va a preparar el cuerpo de la persona, ¿sí? De la mujer, para empezar a formar a un ser humano. De la misma manera que los sacerdotes debían permanecer 7 días consagrándose, siendo preparados por el Eterno para iniciar después su ministerio. Muchos ven mal o malinterpretan que la mujer debía permanecer más tiempo en su etapa de purificación si se trataba de una niña o una hija. Eso también lo leemos en esta porción, en comparación a cuando da a luz a un varón. Vamos a leer dónde está esto. Esto está en el versículo 2. Bueno, vamos a leer. Dice, bueno, déjenme cerrar y abrir. Y también quiero compartirles unos comentarios también que tengo por ahí. Ahorita los busco. Habla a los hijos de Israel, diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su debilidad será tamé, apartada, separada. Al 8º día se circuncidará al niño. Versículo 4, mas ella permanecerá 30 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de la purificación. Entonces son 2 periodos. Por un lado tenemos el periodo de 7 días donde no puede hacer otras actividades más que prepararse para su embarazo. Cuando da a luz, pues su cuerpo se prepara para recuperarse de ese embarazo, 7 días. Luego aquí habla de otro periodo de 33 días que es exclusivamente con las cosas del Mishkan. Durante esos días no podía
ir al Mishkan, no podía tocar nada que sea instrumento en el Mishkan, ¿de acuerdo? Y aquí está el versículo que es controvertido. Levítico 12:5. Si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Éstame 7 días si es varón, éstame 14 días, el doble si es niña, si es hija. En relación al tabernáculo, 33 días de purificación si es varón. En relación al tabernáculo, 66 días si es niña, si es hija, el doble del tiempo. Entonces, para un hijo es la mitad del tiempo y para una hija el doble. Y se malinterpreta porque se considera que hay más impureza en la mujer por esta razón, que hay algo malo en ella. Hay como un entendimiento de discriminación, lo cual no es lo que está en las Escrituras. Permíteme brindarte otra perspectiva tomando en cuenta el significado de la palabra tamé, que ya hemos explicado. Al inicio del embarazo son 7 días de tamé exclusivo para la madre. La madre debe apartarse 7 días porque dijimos que el Eterno a través de su Ruaj va a actuar en ella y formar nueva vida. Cuando da a luz una hija, el periodo de purificación se duplica. Esto se debe a que incluye la purificación de la madre y también la purificación de la hija. Se realiza la purificación por ambas, ya que el alma de la hija llega al mundo para ocupar un rol importante, ser mujer. De la misma forma que los sacerdotes se purificaban 7 días antes de ocupar un cargo de gran importancia en el Mishkan, para la Torá ser mujer es algo muy especial y significativo. La mujer es muy importante para el Eterno y de eso podemos ver ejemplos en toda la Escritura. Por ejemplo, por Proverbios 31, a partir del versículo 10, habla de el elogio de la mujer virtuosa, describe sus cualidades, describe sus habilidades como mujer y cómo es una bendición para todos aquellos que la rodean, ¿sí? Su familia, su comunidad. Vemos otros pasajes también de la Escritura que hablan de la importancia de la mujer. Proverbios 18:22, por ejemplo, es uno de ellos. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien. Entonces en la esposa está el bien y alcanza la bendición de Adonai. Proverbios 19, versículo 14. Proverbios 19:14. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Adonai la mujer prudente. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, el periodo de purificación que la madre cumple es tanto para su propia purificación como madre, se va a convertir en madre, una función muy importante, como la purificación de su hija, ¿sí? Que también es un trabajo especial espiritual porque viene a ocupar un rol importante, el ser mujer. Y eso demuestra la gran importancia espiritual de la mujer para el Eterno. Podemos decir que la impureza en el embarazo y el parto pueden verse como una forma de reconocer lo sagrado de la vida y la necesidad de purificarse antes de cumplir con una responsabilidad de gran importancia y de gran virtud, ¿sí? Y esa es la razón por la cual espiritualmente se duplica el tiempo de tanto de tamé como de purificación para la madre e hija, porque es una purificación por las dos, porque el Espíritu del Eterno está actuando de manera más activa en la mamá como mujer y en la hija también como mujer, ¿sí? Y esa es la razón si comprendemos el concepto de tamé en las Escrituras. Bien, vamos a ver. Bien, amados hermanos, pues vamos a finalizar con este tiempo de estudio. Espero en el Eterno que haya sido un tiempo de gran bendición. Agradecer a todos por su participación, el que hayan dedicado este tiempo de Shabbat con nosotros para aprender más de la palabra, para explorar a profundidad lo que dice la Torá, encontrar estos principios espirituales que son de gran edificación para nuestra vida y hacer lo mejor que podemos hacer. Seguir el ejemplo del Mesías Yeshua que era su costumbre, era su hábito, ir a la sinagoga en Shabbat a leer la Torá, a leer los profetas. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos aprendiendo más acerca de la voluntad del Eterno. Vamos a despedirnos con Birkat Kohanim, con la bendición sacerdotal. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno cumpla sus propósitos para la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, que los guarde, que sea una semana de gran bendición. Vamos a despedirnos.
Yevarejeja ya veishmereja, Yaer ya panabeleja vijuneja, Isa ya panabeleja beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.